Levítico 14 ilustra la más maravillosa obra de redención, la vuelta a la vida del condenado a muerte. La avecilla que es soltada para volver a volar libremente simbolizaba la liberación del condenado a muerte. Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, al abrir, Señor, tu palabra y al disponernos a estudiar Levítico 14, te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes cada perla que enseña este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Si el capítulo 13 de Levítico nos resulta penoso, porque a la persona que ha sido declarada leproso, a la persona que ha sido declarada que posee este mal, se lo aislaba, y muchos lamentablemente morían en el aislamiento y el olvido, Levítico 14 nos habla de la reconciliación, de la renovación, del nuevo nacimiento de esa persona. Levítico no nos dice cómo se producía el milagro de la sanidad, pero nos habla de casos de personas que sanaban de ese mal. Y Dios establece cómo es que esa persona volvería a la comunión con su pueblo y con su Dios. Recordemos que Levítico está encargado de enseñarnos cómo debemos presentarnos ante nuestro Dios. Cómo es que hemos de vivir en santidad como Dios es puro. Ezequiel 18:32 dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que ninguno muera. Si de Él depende, todos han de vivir, pero cada uno ha de decidir. En 2 Corintios 5:19 se nos habla acerca de la obra de la reconciliación, que nosotros somos embajadores para reconciliar al mundo con Dios. Y en Levítico 14 se describe la obra de reconciliación de Dios con el condenado a muerte. También en 1 Corintios 15:22 y a lo largo de ese capítulo 15 se nos habla acerca de la resurrección de Jesús y cómo es que la resurrección de Jesús aseguró nuestra resurrección. Levítico 14 nos habla acerca de la resurrección, porque quien era condenado a vivir lejos por tener la lepra, prácticamente había sido condenado a la muerte. En resumen, Levítico 14 nos habla, nos cuenta la más maravillosa historia de la redención, simbolizada por esa avecilla que es suelta para volar libremente. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Cuando Jesús sanó a un leproso, Jesús le dice que no se lo cuente a nadie, que por el contrario vaya y se muestre al sacerdote. Mateo capítulo 8, versículo 4. Mira, no se lo cuentes a nadie, ve y muéstrate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Jesús estaba aplicando esta ley establecida por él mismo. Jesús estaba enseñando al leproso
que debía presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote dé fe de que él había sido restaurado. La restauración de aquel hombre que había sido sanado de la lepra se daba por medio de dos ceremonias. La primera ceremonia le permitía volver al campamento y relacionarse con sus hermanos. Y la segunda ceremonia, realizada una semana más tarde, se llevaba a cabo en el atrio del tabernáculo y lo restauraba a una plena comunión y a todos los privilegios de la relación del pacto, como si nada hubiera sucedido. Recuerden que un leproso era excluido no solo del santuario, sino también del campamento, de su relación con los suyos, con su familia. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Traten ustedes de imaginar la obra del sacerdote, el trabajo del sacerdote. Cada día debía oficiar en favor de los que estaban en comunión con Dios, pero también debía estar pendiente del llamado de aquel que aseguraba o sentía que estaba curado de la lepra. ¿Cuántas veces habrá ido para decir no, no estás curado? ¿Cuántas veces habrá ido para decir no es cierto? Y dar la triste noticia de que debía continuar excluido. Pero había ocasiones en las cuales se encontraban casos de personas que eran sanas de la lepra. Y todo este primer encuentro se daba fuera del campamento. Y ahora entran a tallar algunos objetos que la Biblia no explica por qué se dan. Las avecillas vivas, una era sacrificada, la otra no. Y debían ser avecillas silvestres libres. Madera de cedro, grana e hisopo. El hisopo, el salmista nos habla acerca de ser purificado con hisopo. También en el Éxodo se habla acerca del hisopo. Con el hisopo debía ser untada la sangre, símbolo de la gracia. Del hisopo se nos dice, pero del cedro y la grana no se nos dan detalles. Debían ser avecillas. ¿Y por qué se dice silvestre? Porque el Talmud así lo menciona, y además porque esta ave debía volar libremente cuando era soltada. Un ave doméstica no cumpliría con este simbolismo. Aquí se menciona que la limpieza, ¿no? De la limpieza, todavía no de la restauración total. Debe recordarse que no se usaban las avecillas para la limpieza. La persona ya había sido declarada limpia. Por eso es que se procedía con todo el ceremonial, porque si la persona no era declarada limpia, no se procedía con el ceremonial. ¿Y qué nos dice esto en cuanto a nuestra relación con Dios? Hemos de confesar nuestros pecados. Y entonces todo lo demás empieza a funcionar. Primero nos presentamos ante el Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador y Él nos acepta como es. Recuerden la figura de la relación con Dios. Lo aceptamos, Él nos acepta como somos y después de aceptarnos, después de declararnos sus hijos, nos dice cómo vivir. Lo mismo sucedía aquí.
Después de ser declarado limpio, ahora debía proceder todo el ceremonial para ser restaurado. Y mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, aguas vivas, aguas que corrían, no aguas estancadas. Cada cosa que usted va encontrando aquí es símbolo de la gracia salvadora de Dios. Aquí está presente el Evangelio. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿A quién se le ocurrió todo este proceso? A Dios. Las aves no eran las que se usaban para los sacrificios del altar, eran aves silvestres. La sangre que se usaba eran unas gotas mezcladas con agua en una vasija lo suficientemente grande como para contener la madera de cedro, que según el Talmud debía medir aproximadamente un codo. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Este acto de soltar la avecilla viva en el campo es la más maravillosa ilustración de la gracia salvadora de Dios. Esto demostraba que el pecador había vuelto de la muerte a la vida. Este acto declaraba que esa persona no estaba más excluida. Todavía faltaba la segunda parte. Pero así como el ave era soltado para volar libremente, ahora esta persona era restaurado. Ya no estaba más muerto, ya no estaba más aislado. El pecado nos va matando lentamente y la lepra ha sido utilizado como un símbolo del pecado porque los efectos de la lepra en la persona son muy similares a los efectos del pecado en la vida de cada persona. La ceremonia era un hermoso cuadro de lo que Dios había hecho y haría por el leproso. Se mataba un ave silvestre y otra ave era mojada en su sangre y luego libertada. Este era el cuadro del leproso condenado a muerte y de su liberación. El leproso ya estaba muriendo, pero había sido sanado. El milagro de su curación estaba relacionado simbólicamente con la sangre y el agua. Se usaba tan solo muy poca sangre, por así decirlo, quizás solo 1 o 2 gotas, pero después de que el leproso había sido rociada con ella, se lo declaraba limpio. El verdadero sacrificio no había sido presentado aún. El hombre no había ido aún al altar, pero ya había sido declarado limpio. La sangre de la vecilla no tiene poder para purificar, pero pronto el sacerdote tomará un cordero y se hará la expiación. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Una limpieza total. ¿Y qué simboliza esta limpieza total? El confesar todos nuestros pecados, quedar libre de todo sin ocultar nada. Recuerden lo que dice Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará. El día 8 tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Miren todo lo que se tenía que suscitar para que la persona volviera a la comunión con Dios.
el ave libre simbolizaba la libertad de la persona que tenía la lepra, pero todavía no había sido restaurado a la comunión para presentarse ante Dios. Hoy en día, a nosotros, todo este proceso nos resulta un tanto confuso, porque nosotros lo hemos simplificado. Creemos que basta con decir estoy arrepentido, lo siento. Pero detrás de esa restauración de cada uno de nosotros se produce todo un ceremonial en el santuario celestial. Recuerden que lo que sucedía en el santuario terrenal sucedía o sucede en el santuario celestial, que es figura y sombra. Nunca perdamos de vista ese simbolismo. Cuando nos parece absurdo o por demás algunas cosas que dice la palabra de Dios, recordemos que fue Dios quien estableció todo ese proceso. Y Dios dice claramente en el libro de Hebreos que todo es símbolo del ministerio de nuestro sumo sacerdote. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. Ahora había empezado. ¿Qué es lo que había empezado? La segunda parte de la restauración, del restablecimiento de la comunión de aquel hombre que había sido declarado leproso. Esta parte de la comunión sí lo restauraría plenamente y lo integraría nuevamente a la comunión con los suyos y podía presentarse ante Dios. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha. Si ustedes van viendo aquí hay un ceremonial similar a la dedicación de los sacerdotes. Muy similar. Lóbulo de la oreja derecha, el dedo de la mano izquierda, el dedo del pie o derecho, pie derecho, mano derecha, muy similar a lo que sucedía con la consagración del sacerdote. Asimismo el sacerdote tomará el hoj de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y continúa el ceremonial. Ahora el símbolo del aceite. ¿Qué simbolizaba el aceite? El aceite simbolizaba, una vez más, tener la presencia del Espíritu Santo en la vida. Miren, hablando de las ofrendas, estas ofrendas eran diferentes a las ofrendas que ya hemos estudiado en los capítulos anteriores, porque aquí se estaba hablando de la restauración, de la reincorporación de uno que había sido excluido. En los demás casos son ofrendas, son sacrificios, el holocausto, el sacrificio por el pecado, la expiación, la ofrenda de paz, para las personas que pecaron pero que no habían sido cortados. Pero el leproso había sido cortado, había sido expulsado, excluido. Por esa razón, aquí hay 5 diferencias. Miren algunas diferencias. No se exigía que el animal presentado fuese de algún valor determinado, como ocurría habitualmente en el caso de la ofrenda por la transgresión. 2. Se mecía esta ofrenda, al paso que la ofrenda por la transgresión no era mecida. 3. Era mecida por el sacerdote, mientras que la ofrenda mecida común era mecida por el ofrendante. 4. Todo el animal era mecido, lo que solo ocurría en el caso de un caso más, capítulo 23, versículo 20. Y 5, la presentación de la ofrenda era acompañada con aceite. Diferente, ¿por qué? Porque aquí se estaba produciendo la reconciliación de uno que había sido excluido de la presencia del Señor.
y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. ¿Cuánto tiempo había pasado esa persona? No se sabe. ¿Cuánto tiempo llevaba en producirse ese milagro de la curación? No se sabe. Pero durante todo ese tiempo esa persona había sido excluido de todo. No se había presentado al Señor. Y aquí podemos encontrar nosotros una lección para nuestra vida. Miren, a veces las enfermedades son consecuencia de nuestro estilo de vida. A veces las enfermedades llegan a nosotros como consecuencia de las decisiones erróneas que tomamos. Y las enfermedades hacen que nuestro servicio a Dios no sea el que debiera ser. Si un hombre vive de tal manera que daña su salud, priva a Dios del servicio que le debe. En un caso tal, el hombre debiera ofrecer una ofrenda por la transgresión y hacer restitución dentro de lo posible. Porque en este caso se ofrecía una ofrenda que tenía que ver con restitución. ¿Y qué es lo que este hombre tendría que restituir? Sobre todo, el tiempo que no había servido a Dios, el tiempo que había estado alejado. Las enfermedades que tú estás haciendo frente, que tienes o has tenido, ¿eres consciente por qué se dieron? A veces nosotros no tenemos responsabilidad. A veces algunas enfermedades son producto de la herencia genética. Pero muchas de las enfermedades que padecemos son producto de nuestro estilo de vida. Ausencia de ejercicios, una mala alimentación, dormimos las horas que no deben ser. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? Continúa la descripción en los versículos 19 al 20. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Cada paso debía ser dado por el sacerdote. Nada debía ser pasado por alto. Nada. Cada uno de los pasos establecidos por Dios debía darse tal cual Dios lo había establecido. Pero miren, la persona que estaba buscando su reconciliación podía ser pobre. Entonces Dios también hizo provisión para el pobre. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido. Nadie se pierde por tener o no tener dinero. Todos tenían que ofrecer, aún el más pobre, tenía que presentarse con algo ante la presencia del Señor. Hemos visto ya anteriormente 3 niveles de las ofrendas. En este caso solamente se dan los 2. Los que podían pagar un cordero, los que podían pagar los palominos o los que solo podían pagar la harina. Y en este caso, o era el cordero, y si eran muy pobres, tenía que ser como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Entonces, siempre cada uno podía ofrecer algo, pero nadie podía presentarse con las manos vacías. Un pobre podía ofrecer 2 tórtolos o 2 palominos en lugar de los 2 corderos exigidos. Pero ninguno se presentaba con la mano vacía. ¿Cuál es el mensaje aquí? Todos tenemos algo que ofrecer a Dios. Y en los tiempos en los que vivimos, ya no presentamos ni tortas, ni harinas, ni tórtolas, ni corderos. Hoy todos nos ofrecemos a nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Había llegado el momento de presentarse delante de Jehová.
Con estas dos ceremonias el hombre recibía el perdón por todos sus delitos pasados y se le concedía la expiación. Quedaba restaurado a la plena feligresía en la congregación y nuevamente podía participar de los diversos servicios religiosos. Pero tenía que producirse todo el proceso establecido por Dios. Y recuerden, ese proceso, el seguir el proceso establecido por Dios, el seguir el paso a paso establecido por Dios, para nosotros es, no puedes añadir ni quitar. Hoy en día tú ya no presentas tu cordero, tus palominos. La sangre de Cristo es aplicada a ti en el santuario celestial. Hoy en día nosotros no pagamos nada en cuanto a dinero, pero tenemos que consagrarnos plenamente, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Romanos 12:1. ¿Qué hemos de hacer para quedar plenamente restablecidos en la presencia de Dios? ¿Depende de Dios o depende de nosotros? Depende de nosotros, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por cada uno de nosotros. En los versículos del 33 en adelante, se nos habla acerca de las casas. ¿Cómo es que también este mal podía afectar las casas? Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. ¿Por qué Dios pondría plaga de lepra en alguna casa? ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios era que si el pueblo vivía de acuerdo a su palabra, cumplía sus mandatos, en otras palabras, era un hacedor de su palabra, ninguna enfermedad vendría sobre ellos. Y aquí Dios en su infinita misericordia hace provisión, lamentablemente, para el duro, para el rebelde de corazón. Y ahora Dios muestra cómo es que el sacerdote debía proceder en casos en los cuales las casas eran contaminadas. En un primer momento podían ser simplemente manchas pasajeras que con el tiempo desaparecía. Podía ser suficiente que se quite una parte de la pared y todo estaba solucionado. Pero las cosas podían ser más críticas y necesitar que toda la casa sea derribada porque ya el mal había cubierto toda la casa. Entonces sí, todo lo que conformaba las paredes, los materiales que conformaban esa casa debían ser arrojadas. ¿Cuál es el mensaje aquí que Dios nos quiere dar en relación a la contaminación de las casas? Pueden ser muchas las aplicaciones, pero me viene a la mente lo que sucedió con el rey Ezequías. ¿Recuerdan ustedes? Ezequías había recibido la visita de los babilonios y Ezequías les mostró todo lo que había en su casa. Y el profeta Isaías le dice al rey: ¿qué han visto en tu casa? Y él le dice: le he mostrado todo, todas las riquezas que tengo. Y la pregunta para nosotros es la misma: ¿qué hay en nuestra casa? Los que vienen a casa, ¿qué es lo que ven en nuestra casa? ¿De qué habla nuestra casa?
Dios dice que enviaría plagas a las casas. ¿Por qué sucedería eso? ¿Por qué Dios permitiría que aún las casas fueran contaminadas? Si Dios había prometido que ninguna enfermedad llegaría a ellos, que durante los 40 años de peregrinaje en el desierto ninguna enfermedad atacó a su pueblo. Insisto, muchos de los males que nosotros vivimos son consecuencia de nuestras decisiones. Pero Dios en su infinito amor ha hecho provisión. ¿Qué provisión ha hecho? Ha hecho provisión para librarnos de la condenación del pecado. Purificará la casa con la sangre de la vecilla, con las aguas corrientes, con la vecilla viva, la madera de cedro y el hisopo y la grana. Luego soltará la vecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. La vecilla viva, esa vecilla viva es símbolo de la restauración total, y símbolo de la gracia de Dios, símbolo de la vuelta a la vida. La vecilla viva. Y Dios quiere que nosotros seamos como la vecilla viva. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará salvos. Los versículos 54 al 57 hacen un resumen de los capítulos 13 y 14. El gran problema de la lepra es que la lepra era una enfermedad mortal en esos tiempos. La lepra en la Biblia es utilizada como símbolo del pecado y sus consecuencias. La persona era excluida, era separada. Y miren, las personas no eran conscientes en un primer momento de estar siendo atacadas por la lepra. Y a veces simplemente podían ser algunos otros signos. Pero así como cuando la lepra había avanzado ya nada se podía hacer, lamentablemente en la vida de muchas personas, la lepra del pecado ha avanzado tanto que las personas se declaran agnósticos, se declaran ateos, declaran a Dios como un Dios que no existe, un Dios que inventado, creado. El pecado carcome la belleza y la vida del espíritu, aunque por fuera no existan indicios manifiestos de la condición existente por dentro. La enfermedad brota por fuera, como brotaba la lepra. Y el hombre se convierte en un cadáver viviente, una masa de repugnante corrupción. Eso hacía la lepra con las personas y eso hace el pecado con nosotros. No permitamos que la lepra del pecado inunde todo nuestro ser. Vayamos a Cristo y aceptémoslo como nuestro Salvador. Permitamos que su sangre nos limpie, que su sangre nos cubra, que su sangre nos salve. Que Dios te bendiga. Amén.